Abel y Claudia Avendaño por esta oportunidad. Muchas gracias, mis amados hermanos. Estamos aquí para testificar, para dar gracias al Señor de todas esas cosas que Él ha hecho. La Biblia nos dice acerca de un rey, Nabucodonosor, que cuando él pasó esos tiempos que Dios le puso como juicio a él, en el capítulo 4, verso 2, dice la palabra del Señor que él dijo: es necesario que yo publique las obras y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Así que esta tarde, pues bendito sea el Señor. Quiero comenzar con una escritura y llevarlos al Salmo capítulo 36 del verso 7 hasta el versículo 10. Tengo compartir con ustedes esta experiencia maravillosa, la cual yo voy a llamar bajo la misericordia de Dios. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Bendito sea el nombre del Señor por esta palabra, porque todos sabemos, amados hermanos, todos aquellos que conocemos al Señor, no hay lugar mejor que estar bajo la sombra de tus alas. El Salmo 91 dice que es importante estar bajo esas alas, y esas alas, el que está debajo de esa sombra del Omnipotente, tiene su protección. Pero bendito sea el Señor por esa oportunidad que nos da hoy el Rey para poder testificarles de las maravillas y las grandezas que hizo el Señor con su servidor. Hoy en día aún no hemos pasado esa pesadilla que el mundo vive de esta pandemia del COVID-19. En este 2020 ha sido una experiencia de muchos sufrimientos, dolor. Familias han perdido a su ser querido, a un amigo, a un vecino, un familiar o más. Han dejado hasta un vacío de personas que han perdido muchos familiares, y realmente nos deja a veces un poco de impotencia, de no saber cómo explicar todo esto que se vive. No hay una respuesta al fin de cada pérdida que tenemos, y solo se escucha: falleció uno aquí, falleció otro acá. Es algo increíble, pero la palabra del Señor dice: extiende tu misericordia a los que te conocen. Y gloria al Señor, porque a pesar de toda esta situación que se vive hoy en el mundo en día, hermanos, yo quiero testificarles que, bueno, hace aproximadamente ya un mes y medio atrás, amén, todavía estábamos viviendo esta situación, algo realmente triste. Y déjeme decirle, esta experiencia fue pues en el comienzo de una necesidad de hospitalizar a mi padre. Estuvimos en el hospital, mis hermanos y yo, cuidándolo. Y durante este tiempo que estuvimos allí, bueno, pues allí durante las noches largas que pasamos en el cuidado de mi padre, mis hermanos en la carne, estuvimos cuidándolo, y de ahí tomamos una bacteria que así fue la que nos dio el doctor como una prueba de que por causa de las defensas bajas lo habíamos agarrado. Y déjeme decirle que durante ese tiempo, bueno, nosotros no sentimos ningún síntoma, no hubo nada absolutamente que sintiéramos como ya escuchando todas las noticias que se habla sobre esta enfermedad de coronavirus. Sabíamos que estar en el hospital era exponernos, pero nosotros estábamos confiando en el Señor, siempre estábamos ahí al lado de mi padre. Bueno, mi padre realmente fue solamente a
a checarse de una enfermedad de la piel. Era simplemente una revisión de días. Nos había comentado el doctor que iba a estar unos días por ahí. Y mire, ahí estuvimos con él, pues relevando turnos con mis hermanos y con otras personas, amigos que nos ayudaron para que esto fuera más liviano para nosotros. Y déjeme decirle que el día 7 de junio, mi padre falleció, ya muy por la mañana de aquel día estábamos mis hermanos descansando y la persona que se quedó en el hospital nos dio esta noticia. Y bueno, pues fuimos y hicimos todos los trámites, y usted sabe ahorita lo que está ocurriendo en nuestro país, el protocolo que se lleva con esto del COVID. Bueno, pues no nos permiten a veces ya mirar a nuestros seres queridos que han fallecido, pero para mí Dios fue muy bueno, y para mis hermanos, porque nos permitieron tener la oportunidad de poder verlo y también pasar unos minutos ahí con mi padre. Mi padre no falleció por la causa de COVID, no estaba en el área de COVID, pero había bacterias en todo el hospital. Muchas personas fallecieron al lado de mi padre, y eso trajo para nosotros mucha preocupación. Pero finalmente, aleluya, yo sentí que Dios estaba obrando, porque nos entregan a mi padre y lo pudimos velar. Estuvimos mis hermanos, mis familiares, tíos, hermanos de mi padre, estuvimos sepultándole. Nos dejaron solamente unas horas para velarlo y sepultarlo inmediatamente. Ahí fue entonces cuando comenzó todo esto, y la historia que hoy voy a comentar. Estoy aquí para platicarlo. Gloria al Señor. Yo sé que hay una lista de personas que pueden testificar y decir lo que hemos vivido, estas angustias en muchos lugares del mundo, de nuestras familias que están enfermas o están contagiadas, y esto es un temor constante. Y sabe, después de haber sepultado a mi padre, regresamos a casa. Estuvimos ahí unos días con mi hermano de la ciudad donde yo soy nativo, es de Lagos de Moreno, Jalisco. Allí mis padres, allí ellos pues fallecieron, ya mi madre hace 4 años, mi padre esta vez. Y bueno, fue algo muy, muy duro, muy difícil pasar esta situación, pero toda mi familia nos unimos, estuvimos juntos, le dimos gracias por el tiempo que nos prestó mi papá. Y fue allí cuando comenzamos a sentir, pues, confundiendo como cansancio, el deterioro de todos estos días que habíamos estado cuidando a mi padre, pero los síntomas comenzaron a sentirse y fueron más evidentes. Y bueno, pues ahí vino esto que hoy conocemos como el COVID. Más adelante lo estaré comentando, pero quiero decirle algo. Cuando Dios tiene un propósito, no lo podemos entender. Y Dios me dio a mí otra oportunidad, y yo sé que el Señor hace las cosas como Él quiere, porque Él es soberano. Es un Dios que Él gobierna todo este mundo, todo lo que existe está sujeto a Él, y Él solamente con su voz puede decir lo que hace y es y se hace. Pero en la Biblia yo encuentro en Romanos 9, 15, 16, dice entonces, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y en otras palabras, no es tanto lo que corramos, hermanos. No tiene que ver con nuestro poder, no tiene que ver con nuestros esfuerzos, sino tiene que ver con la misericordia de Dios. No podemos hacer nosotros nada por sí mismos. Yo me encuentro este día publicando las misericordias
que nuestro Señor Jesucristo de mí tuvo compasión. Sabemos, hermanos, que no hay acepción de personas. Hay muchas personas ahora. Tenemos un reporte aquí en México de más de 53,929 personas que han fallecido y un total de 492,522 personas que han sido detectadas como casos positivos. Y yo me encuentro aquí hoy publicando esa misericordia que el Señor Jesucristo tuvo de mí. Y sé que en mi cuerpo Él hizo algo grande, porque lo que nosotros vivimos no fue algo fácil, y sé que otras familias se van a identificar conmigo, pero hemos venido para darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios y Salvador, que Él tuvo misericordia de nosotros. Yo sé que, y todos hemos sabido, amén, que no es fácil la separación física de nuestros amigos, porque han muerto muchos amigos, han muerto pastores, muchos hermanos que han partido ya con el Señor, han sido cercanos a nosotros, y noticias de que otros están pidiendo oración porque están pasando el valle del cual yo me encontraba. Y aún reciente de estos meses mi condición fue crítica. Me encontré con esa atmósfera, hermanos, de un titubeo, una sensación de la muerte, donde tú solo sabes que estás ahí, pero no sabes qué seguirá después. Ver a tu familia con gran preocupación, llamadas de todos informándose de tu salud. Por lo menos yo no contesté ninguna. Era tanto mi malestar que yo estaba en cama, no podía entender esa misericordia de Dios, pero sé que Él estaba allí, tocando profundamente las fibras de mi cuerpo, de mi ser. No puedo lograr alcanzar el fondo, amén, con el cual lo hizo. Es tan alto que no puedes llegar hasta ello. El Salmo 103, versículo 11 dice, amén, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así comenzó, mis hermanos, esta experiencia de quien vive para contarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios siempre va a extender su misericordia. Mi padre, él falleció y estuvo, amén, agradecido con el Señor, porque le doy gracias a Dios que mi padre conocía de su palabra, había sido bautizado, había recibido el don del Espíritu Santo. Mi padre vivió una vida en sus últimos días con una tristeza porque no pudo aceptar mucho lo de mi mamá, la separación, pero sabe que mi padre me dejó a mí ese corazón satisfecho de que él se fue y partió con el Señor. Y le doy gracias a Dios por esa misericordia. Pero sabe, hermanos, yo sé que mis hermanos estábamos cuidando en turnos diferentes y estábamos agotados, pero nuestros malestares comenzaron a reflejarse cada momento en nuestra vida, y yo me sentía tan cansado, las defensas se me bajaron, me sentía realmente, y puedo comentar que esa sensación que yo sentía era algo preocupante, pero había tanto dolor ya en mis huesos, la temperatura con más de 38, esto era algo ya que alucinaba. Algunas veces me sentía tan cansado, y déjeme decirle que yo tengo esa oportunidad hoy de decirle a usted, amado hermano, que nos está escuchando, que es tiempo de milagros, y el Señor, amén, no importa cuál sea tu situación, porque sabemos que Dios tiene misericordia, y del que Él tiene misericordia, Él se apiada si nosotros le clamamos. Allí en mi cama postrado, le oraba a Dios. Había tanta gente, y agradezco a Dios por todos esos hermanos que se unieron. Agradezco al pastor Jerry Miranda por su apoyo, por todos los hermanos que estaban en contacto con mis hijas. Mis hijas me daban siempre reportes: mira, hablaron, ellos están orando por ti. Y bueno, todas las noches no había momento de descanso. Me sentía
tan mal que esto comenzó a agravarse. Por otra parte, me dieron comunicación de que mi hermano menor, 2 años que yo, estaba ya un poco más delicado y él también tuvieron que internarlo, siendo pues que al mismo tiempo mi hermana y otro hermano más menor, sus síntomas ya habían minorado un poco, pero mi hermano menor que dos años menor que yo, él comenzó a sentirse muy mal y bueno, todos fuimos con médicos diferentes en momentos diferentes, nos dieron tratamientos, antibióticos y muchas cosas para tratarnos, pero hasta entonces yo no me había hecho ninguna prueba para saber si tenía COVID. Solamente estábamos esperando el tiempo pasar con los antibióticos que hubiera dado resultado. Y mi hermano, a los 15 días de que había fallecido mi papá, pues él falleció también, y él sí dio prueba positiva de COVID. Mi hermano no lo dejaron ver, emplayaron su ataúd y yo estaba aquí ya en Guadalajara, había regresado porque cuando yo me puse mal ahí en Lagos, quise regresar a Guadalajara, yo quería estar con mi esposa, mis hijas, y aquí estuve en casa, bendito Dios, yo no fui a ningún hospital, yo estuve aquí sufriendo, amén, esa agonía, pero yo sabía que el Señor tenía planes y aún como estaba mi situación, mis hijas, mi esposa estaban muy al pendiente de su servidor, bendito sea el Señor, Dios bendiga, amén. Cuando la familia te da el mayor apoyo, la familia siempre está contigo, la familia te da, amén, esa esperanza de que sigas, que te animan a que sigas tú sintiendo el deseo de vivir. Y realmente no tengo palabras para decirle a mi hermano, pero el Señor, amén, se glorificó y bueno, comenzó una ansiedad en mi vida, amén, por la pérdida de mi padre, luego después saber que mi hermano había fallecido, hubo un silencio casi por una semana. Yo sé que muchos no se atrevían a llamarme porque sentían que no era oportuno. Es cuando tú conoces y sientes que hay dolor que se está viviendo en aquella familia. Pero siento decirles, hermanos, que amén, cada día volvía las fuerzas a mí, aunque mi malestar era continuo. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él nos da fuerzas al que no tiene ningunas. Así se glorifica a Dios. Y el Señor comenzó a trabajar. Me hice varios estudios de tórax para estar checando mis pulmones y afirmativamente se encontró que había una gran cantidad de agua ya en mis pulmones y esto ya era una doble pulmonía. En ese entonces comencé a sentir ya más problemas para la respiración, más problemas para poder hablar y comunicarme. Algunos hermanos intentaban hablar conmigo y no era posible, me agitaba continuamente. Y esto, hermanos, duró así casi más de 2 semanas con esta situación, pero le doy gracias a Dios que aquí tuve a mi familia a mi lado. Ellos tuvieron que hacerse enfermeras, amén, aprendieron hasta a inyectar, aprendieron a tener todos los cuidados. Usted miraba un hospital en mi casa con enfermeras, amén, cuidándome las 24 horas, gloria al Señor. Y Dios, hermano, en momentos calmaba mi síntoma. A veces era tan difícil, noches que el mismo medicamento era tan fuerte que no podía dormir. Pasaba horas y horas orando a Dios y diciéndole, esto no está pasando, Señor, y esto va a pasar, y esto va a pasar. Y bueno, me agarré de sus promesas y me agarré de su palabra y comencé a publicar sus grandezas y decir, Señor, tú eres grande. Una de las cosas que encontré
fue en el Salmo 136, tiene 26 versículos y todos los versículos hablan acerca por la misericordia de Jehová. Aleluya. Yo siento que la presencia del Señor comenzó a hablar conmigo, solo misericordia. Ningún hombre, aleluya, que se acerca a Dios con corazón sincero, vuelve vacío. Dios lo toca, Dios le habla a su vida y comienza a sentir un cambio repentino en esos momentos y hay una transformación inmediata. Y así fue como Dios comenzó a hablar en mi vida constantemente. Por eso estoy hablando bajo la misericordia de Dios, porque no hay otra cosa mejor que ponerse bajo esas alas y estar seguro. Aleluya. Yo sé que en esta tarde, mis amados hermanos, es poco, amén, el tiempo, pero yo quiero hablarles, amén, solo 2 y 3 palabras más, pero yo quiero decirle que hay esperanza todavía. Si hay personas que están enfermas, si hay personas que están viviendo sobre esta situación, yo quiero decirle que Dios trabajará en su vida y usted necesita un toque de Dios. Con su fe usted puede hacerlo, porque para Dios nada hay imposible. Yo sé que la familia Miranda también estuvieron en la misma situación. El pastor me decía, hermano, lo mismo que mi esposa pasó, usted está pasando lo mismo. Y bueno, me identificaba con ello. Y sabe, las palabras que muchos hermanos y amigos me dieron fueron palabras positivas, palabras de aliento, palabras de fe. Y eso es lo que hace que una persona también sane. Gloria al Señor. Cuando yo perdí a mi padre, a mi hermano, todos creyeron que yo iba a estar con una situación de autoestima baja y que iba a estar colapsado. Pero mire, hermanos, Dios hizo algo grande porque Él no solamente sana, amén, los cuerpos, también sana el alma y también sana nuestra vida interior. Y Él nos da fuerzas como las de las águilas para que podamos seguir adelante. Gloria a Dios. Amén. Nosotros estamos de pie por la misericordia del Señor Jesucristo. Hay momentos en que muchos perdemos la esperanza. Podemos gritar desde muy adentro diciendo esto no puede ser posible, pero sabe, al que cree todo le es posible. Bendito sea el nombre del Señor. Agradezco a Dios por ese milagro, mis amados hermanos. Él ha hecho grandes cosas. He vivido momentos que he reflexionado todo esto. Lo más que yo deseaba era levantarme y predicar en el púlpito. Y el primer mensaje que yo prediqué fue bajo la misericordia de Dios. Aleluya. Los hermanos y las hermanas se regocijaron. Me decían, hermano, qué bien se ve. Aleluya. Sabemos que usted está bien. Y hermano, eso fue lo que hizo el Señor con la vida de este siervo. Aleluya. No hay palabras cómo expresar a partir de todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. No dejaremos de agradecerle día a día que Él sigue siendo un Dios misericordioso. La palabra del Señor nos habla de milagros patentes, donde Él levantó, amén, muertos de la tumba. Él resucitó personas que ya no tenían vida. Dios hizo milagros. Amén. No fueron, hermanos, las máquinas en sí que dan respiración. No son todas las medicinas, amén, que nos pueden dar. No, porque sabemos, aleluya, que es contradictorio a todo lo que nosotros creemos o pensamos, creyendo que todo esto que hay aquí terrenal puede hacer algo. No, es que se necesita un milagro de parte de Dios.
Y eso solamente se obtiene a través del clamor, amén, de aquella persona que está viviendo esta experiencia y de aquellas personas que están intercediendo. ¿Sabe? Cuando un pueblo se une en fe y en oración, hay milagros y hay tiempo de milagros y comienza Dios a obrar en nuestras vidas. Dios nunca dejará, amén, que clamen en vano los que le aman y los que le temen. Grande es su misericordia. Agradezco este tiempo, amados hermanos, que me han permitido. Me siento, amén, muy agradecido con el Señor por conocerles. Amén, pastores, y muchas gracias por darme este espacio para testificar. Le pido a usted que siga adelante, que caminen con el Señor, que no pierdan la esperanza. Sé que muchos se nos han adelantado, sé que muchos se han ido, pero cuando Dios te da una oportunidad más, debemos aprovecharla, porque el tiempo no es nuestro, el tiempo es prestado. Y cada momento que vives, aleluya, cada momento que respiras, no dejas de cesarle de dar gracias al Dios Todopoderoso, al Dios Omnipotente. Muchas gracias, amados hermanos, por permitirme compartir con ustedes y que Jesús me los bendiga. Siga usted creyendo en aquel que puede hacer milagros y aquel que no lo va a defraudar, porque usted puede poner su esperanza en el doctor, usted puede poner su esperanza en la medicina, pero no, eso no es posible. Dios es el único que puede hacer un gran milagro. Que Jesús me los bendiga, mis amados hermanos. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Yo no sé cuántos de ustedes están sintiendo la presencia del Señor Jesús, pero nosotros aquí estamos sintiendo la presencia del Señor Jesucristo. Gracias, Pastor Juan Montaño, por esta palabra de aliento, por esta palabra de esperanza. Gracias, Señor. Yo sé que usted está tocando, Señor Jesucristo, muchos corazones, Rey de Gloria. Esta palabra va a traer fe, va a traer esperanza, Señor, que hay en usted, el hacedor de los milagros. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Pastor Juan Montaño, por traer esta palabra de bendición a nuestras vidas. Yo sé que muchos se van a levantar en fe creyendo, aleluya, que el Dios, aleluya, que nosotros servimos es el Dios de la misericordia. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Ha sido corto el tiempo que hemos tenido para darle a nuestro hermano Juan Montaño, aleluya, pero lo vamos a invitar nuevamente a compartir palabra de Dios con nosotros. Así que pronto va a recibir usted la noticia, amén, de que nuevamente vamos a darle un buen tiempo para predicar la palabra, que él se pueda explayar. Pero en esta noche, gracias, Pastor Montaño, y la gloria al Señor Jesucristo por ese milagro que ha hecho en su vida, que la verdad, verle a usted hablando, respirando, es un milagro de Dios. Amén, gloria al Señor. Gracias, Pastor Juan José Montaño. De verdad, yo la única pregunta que tenía para usted, hice muchas anotaciones. Usted batalló, usted luchó, como tanta gente ha estado luchando en una camilla de enfermedad. Otros hemos luchado en otra forma. También sé que lucharon en la economía. Pero damos las gracias a Dios. Usted mencionó algo muy importante, no son las mascarillas, es un protocolo, es una forma de cuidarnos, no es el gel, no es el cloro, no es la intubación, es la misericordia de Dios. Sí. Pero yo lo único que quería que quedara pendiente y esperamos pronto volver a tenerlo, Pastor Juan José Montaño, e ir a Guadalajara. Le he prometido ahí a mi niña, mi princesa Eli, ir por allá. Un consejo, únicamente una palabra, un consejo para todos aquellos que están teniendo las pérdidas terribles sobre esto, y no solo sobre esto, sino también a los demás. Pero lo más importante es que usted sabía que su papá estaba con el Señor. Ese es el consuelo, ¿no? Y esa es la pregunta que dejaríamos pendiente, o no sé si podría un minuto, no sé pastor, si el pastor puede responder. Ese consuelo, porque ya al final, para orar por todas estas personas que estamos pasando todo esto, en lo particular no hemos pasado enfermedad, pues son otras cosas para mí insignificantes. Ajá, así es. Claro que sí, claro que sí. Pues nuestro consejo es primeramente no dejar de confiar en el Señor. Ese es el primero.
fiarnos en Dios de lo que Él sigue y estará haciendo en los próximos días. Sabemos que esto no tiene para cuándo va a parar. Y muchas familias están desesperadas, muchos viven bajo el temor, están viviendo en condiciones realmente desesperantes. Pero queremos animarles a que se acerquen a Dios, porque Dios es nuestra esperanza. No podemos estar esperando que venga de otro lado, de otra fuente, no, solamente de Dios. Y hay que orar y pedir al Señor, clamar. Todo aquel que conoce al Rey de Reyes y Señor de Señores sabe que nuestra oración es evidente para poder llegar y cumplir nuestras peticiones. Así que Dios siempre nos va a dar la respuesta cuando le clamemos a Él. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Gracias, pastora. Amén. Gloria. Ahí está el consejo. Tómelo, compártalo, por favor. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por comentar. Nos están enviando solicitudes de oración. Claro que vamos a estar orando por cada solicitud de oración. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ese es nuestro compromiso con todos los que ponen sus peticiones en el mundo de oración. Ahora vamos a ir, gloria al Señor Jesucristo, amén, con nuestro hermano Rafael, aleluya, y su familia, para ser ministrados una vez más